hemos hecho un recorrido por México, prácticamente cruzamos el país, Veracruz, después Chihuahua en el norte, vivimos en Durango, hoy estamos en la Ciudad de México, en el edificio de Relaciones Exteriores, donde está la Cancillería Mexicana, y en donde estamos viendo con la amabilidad de la Secretaría, para tener su respaldo para ir por el Foro Mundial de Economía Circular para América Latina. En este escenario, la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables se abre esta sesión y bueno, pues queríamos ponerlos al día. Va a ser una sesión muy corta, pero el punto es poder compartir con ustedes cómo hemos ido avanzando, cómo esto ha ido caminando y de qué forma podemos ya interactuar de manera muy concreta con cada uno de los 25 gobiernos que nos acompañaron en el proceso anterior, que culminó en la creación de la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables en Bruselas, el 11 de octubre del 2022, el año pasado. Y comentarles un poco de esto. Quisiéramos también comentarles de este Foro Mundial de Economía Circular para América Latina, que se organiza desde Finlandia, el evento más importante en el mundo sobre temas de economía circular, y cómo podemos incluir a más gobiernos en esta lógica, y los que participaron en un inicio, que no pudieron estar en Bruselas, pero que tuvieron todo el interés, ver la forma de que puedan sumarse de una manera más clara y que esto abra a una posibilidad de cooperación internacional de primer nivel. Y bueno, en esta lógica quisiera darle la palabra, por un lado, para la bienvenida aquí a don Alfredo Salgado, de Relaciones Exteriores, de la Dirección General de Vinculación, pues para que nos diga algo en términos de la sede donde nos encontramos y lo que esto significa a nivel de este país y a nivel internacional en la cooperación. Muchísimas gracias, doctor. Buen día a todos. Bueno, efectivamente creo que al final de cuentas es muy importante recalcar el tema del parteaguas que puede representar este foro. Lo platicamos hace unos instantes precisamente, ¿no? Y de cómo es importante el involucramiento de todos los niveles de gobierno, y qué importante es también que México pueda ser una economía, un país, ¿no?, que tome esta batuta, esta iniciativa frente a América Latina en particular. Pues, muchas gracias. Y bueno, ahora sí que desde Relaciones Exteriores, aquí el doctor Vicentelo nos puede platicar un poco qué pasó en Bruselas en octubre. Bueno, octubre fue la ocasión de poder, en el contexto de desarrollo regional, en el contexto de la Semana Europea de Regiones y Ciudades, junto a los pares, que en este caso de las regiones, poder dar digamos, el inicio a la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables. Esta red que tuvo una muy buena acogida, por cuanto propone un modo de relación nueva, ¿ya? O reinaugura el modo en el cual se relacionan los gobiernos regionales hoy, y que es a partir de los contenidos que ponen en la mesa internacional. Es muy interesante poder establecer un lenguaje único, establecer objetivos comunes, poder acompañar este desarrollo local, pero a partir de metas que se van estableciendo en el hacer, por eso digo son relaciones operativas, es que parten reconociendo, en primer lugar, que tenemos objetivos que tenemos que lograr juntos. No es posible que una región pueda lograr, por ejemplo, alcanzar el desarrollo ni económico, ¿ya? ni cumplir, por ejemplo, el objetivo de transición energética
de manera aislada o de manera solamente con sus iguales, con aquellos que se encuentran en un nivel de desarrollo similar. No, es con todos. En esto es fundamental el tener un lenguaje común y eso lo da, en este caso, ¿ya? Es solo posible a través de la ISO. La ISO fue lo que permitió que en Bruselas pudiéramos dialogar de uno a uno con regiones europeas que se encuentran en un pie muy similar en cuanto a poder establecer un lenguaje común. Eso pienso que fue el fundamental que tuvo el trabajo durante la misión técnica que se realizó en Bruselas y posteriormente los acuerdos a los cuales se llegó por cuanto se trata de establecer objetivos ágiles, ¿ya? Que se logran a través, en primer lugar, de tener un lenguaje común. Ese lenguaje común para mí, en este caso, era el puente que existió con las regiones europeas fue la ISO 18091, a través de encontramos muchas veces con objetivos de desarrollo sostenible que estaban en un pie muy, muy similar digamos, de logro por regiones que aparentemente tenían muy poco en común, pero tenían en común el hecho de poder entenderse a partir del lenguaje único. Creo que eso fue lo fundamental que ocurrió en Bruselas, el hecho de lanzar la red con los pares europeos y comprobar y verificar una vez más, porque eso lo sabíamos de antes, que existía el lenguaje común, poder verificar que en realidad, mira, estamos hablando de punto de inicio y de buena acogida que tuvo la red. Fuimos muy bien recibidos, muy bien recibidos en todas las instancias de la agenda que desarrollamos en Bruselas. La importancia del evento de Bruselas es, tuvimos la Semana Europea de Regiones y Ciudades, conformada por 17,000 visitantes. De esa, el único grupo latinoamericano fuimos nosotros. Y nos recibieron con toda calidez. Comento, porque tuvimos 2 reuniones con el señor Marcus Mácula, quien es actualmente vicepresidente del Comité de Regiones. Él fue anteriormente presidente del Comité de Regiones. Él se convierte en nuestro gestor principal en términos políticos de esta red latinoamericana de gobierno confiable. Quiero hacer mención que fue deliberado llamarle así a la red latinoamericana de gobiernos confiables. Justamente los procesos de cooperación con Europa, en América Latina, y aquí el doctor Avelino ha sido actor principal, con URBAL 1, 2 y 3, y después los intentos que ha habido posteriores, se han desmoronado, siendo muy exitoso el proceso, por el problema de confiabilidad de nuestros países latinoamericanos. Por eso, con esa debilidad que sabemos está en la mente de los gobiernos europeos cuando nos acercamos como América Latina, siguiendo los principios de la ISO 18091, que la conocen ustedes bien, en donde partimos de lo obvio. Y lo obvio aquí, hemos dicho muchas veces, esto está inspirado en Alcohólicos Anónimos, reconozcamos nuestro problema. Por eso, deliberadamente, esta red es una red de gobiernos latinoamericanos confiables. Y es una provocación mencionarlo así, porque ya sabemos la reacción, ya la sabemos, la traemos adentro cuando escuchan gobiernos latinoamericanos confiables. La pregunta es, ¿existen? No nos van a dejar colgados en el proceso. Van a terminar lo que acordaron hacer. ¿Sí? Bueno, con eso, con esa debilidad la ponemos enfrente. Y cuando nos preguntan,
Oiga, ¿cómo es eso de la red latinoamericana de gobierno social? Hay una isla. Y todos los que estamos participando en este proceso, todos, sin excepción, tenemos un reconocimiento internacional, un proceso de certificación internacional que nos dice que estamos en este sistema comprometido, que es el nivel global. Estamos comprometidos para estar en la red, para estar sentados en esta mesa, en términos de confiabilidad por la ISO 18091 y en términos de sostenibilidad con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas y los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible, trabajando de manera transversal. Esta provocación fue muy bien recibida, porque además el planteamiento es que los europeos que tendrán que entrar para estos programas de cooperación que siguen el modelo del tándem, ya lo hemos hablado en momentos anteriores, el tándem, esta bicicleta donde van 3 o 4, 2 latinoamericanos, 2 europeos, o 3, o 1, perdón, y en donde hay uno que conduce, que necesariamente tendrá que ser latinoamericano. Y ese conduce, trae la prioridad del tema. De hecho, es el administrador del sistema, como en la bicicleta. Y detrás viene otro gobierno latinoamericano que también va acompañando al primero en el mismo tema. Y luego 2 gobiernos europeos, de regiones o de ciudades, que se suman al tándem. Y es un proceso de aprendizaje donde todos tienen que demostrar que están comprometidos con ese proceso de subirse al tándem. ¿Sí? Y además, ¿a dónde vamos? Juntos. Y es aprender juntos a subirnos todos a un tándem. ¿Cómo subir uno a un tándem? Es complicado. ¿Sí? Y eso, sumándonos y poder conducir, ese es el primer proceso de aprendizaje. Quería agregar algo. Bueno, yo me ocupo de los programas que participaron en las 20 versiones de la Semana Europea de Regiones y Ciudades. Y debo decir que esta es la primera vez que regiones, independientes de si son latinoamericanas, pero aún más si son latinoamericanas, que establece una mesa de trabajo, un escenario de colaboración a partir de sus contenidos, a partir de sus capacidades, no a partir de sus necesidades. Normalmente, las delegaciones se acercan a la instancia nacional, europea, con una visión de colaboración, pero veamos si esto cómo nos beneficia. Y en realidad la pregunta diría la inversa, es decir, ¿qué aportamos? No traemos necesidades porque ellos también tienen. El tema es traer capacidades. Y esto es lo que permite reinaugurar este modo de relacionar gobiernos locales a partir de capacidades, a partir de contenidos, a partir de la competitividad, y no a partir de necesidades. Quizás esto es lo primero y el punto de partida que abrió el escenario, que fuimos muy bien recibidos, sea de la Comisión de Elección, sea por los comités técnicos de la Comisión Europea, por cuanto planteamos un diálogo nuevo que no es a partir de necesidades. Nos vinimos acá a ver si nos ayuda solamente a cubrir nuestras necesidades. Lo que se está presentando, lo que se propone es un modo de colaboración. Cuando se habla de un tándem, es un tándem entre pares, pero pares a partir de los contenidos. Entonces quiero manifestar esto porque fue exactamente la llave que permitió a una relación directa, sincera y simétrica con la región europea. Esto es muy importante, hay que tener siempre muy presente, porque este es el modo en el cual la ya se relaciona y continúa con otros países en Europa. En este esquema también, y eso es importante resaltar, hay un planteamiento diferente a cómo se hicieron todos los procesos de cooperación anteriores. Ese proceso de cooperación era América Latina viendo Europa y viendo las soluciones europeas como la posibilidad de salir adelante para América Latina. Ese no es el modelo. Ese modelo no funciona.
Y esto lo interesante es que también lo reconoce la Comisión Europea. Y el planteamiento es, las soluciones están en cualquier lugar, en cualquier sitio. Y las estamos encontrando en este viaje. En este viaje que estuvimos en Cozoloacaque, Veracruz, que estuvo con nosotros el ayuntamiento de Cozoloacaque en Bruselas. ¿Sí? Regresamos y estamos la semana anterior, justamente el jueves y el viernes, en Cozoloacaque y nos encontramos 200 de las 230 escuelas públicas que existen en Cozoloacaque. El 70% tienen centro de acopio. Y todos los padres de familia, desde hace 10 o 15 años, están aportando 1 kilo de aceite quemado, el que se usa en casa, más 2 kilos de PET, que recopila y se compromete la padre de familia con los chicos de su propio consumo o del consumo de las familias o lo que recogen en la calle para llevarle al centro de acopio. Esas escuelas, todas están filtradas, todas tienen sistemas de aire acondicionado, todas tienen sistemas de cómputo. ¿De dónde han salido? Han salido del esfuerzo colectivo por recaudar y hacer una economía circular con lo que tienen ahí en abundancia. Pero tirado en uno de los humedales más importantes de México. En un humedal que tiene 50 kilómetros de diámetro, que es un gran captador de CO2. Un poco como el humedal que tienen Los Cabos. Veo aquí a Los Cabos presentes. ¿Sí? Pues aquí las escuelas están haciendo todo un esfuerzo por entrar a esto. De los proyectos que llevamos a Bruselas en octubre del año pasado, Cozoloacaque ya está listo para entrar en el proceso de cooperación europea bajo el modelo de 900,000 euros. Ya tenemos prácticamente el proyecto armado. Ha habido una reacción impresionante de este gobierno para entrar en esta. Y otro de los gobiernos que también estuvo con nosotros, el Plan Binacional del Perú, de Perú-Ecuador, en la zona de Tumbes, también se están preparando ya para hacer un trabajo de economía circular por la contaminación de mercurio que se arroja desde Ecuador por la minería ilegal que separa oro usando al mercurio, pero eso queda en el agua y eso llega al Perú y tienen un problema de fondo, pues, en términos ecológicos de altísimo impacto. Ese mercurio baja de los Andes para llegar al Amazonas, que es la región siguiente, y luego llegar a Loreto, donde está Iquitos. Iquitos es el primer puerto donde el inicio del Amazonas. Imagínense eso. Bueno, ese proyecto también ya está en proceso. Yo estaré en Perú del 18 al 21 para trabajar con Plan Binacional y en este escenario, pues también tenerlo listo para ya entrar a este proceso de cooperación. Bueno, esto es lo que va. ¿Sí? Estos dos gobiernos que estuvieron con nosotros en Bruselas ya van con un proyecto concreto. Quisiéramos llevar mucho más. El planteamiento es estar en octubre del 2023 nuevamente en Bruselas, pero ya siendo participantes activos en términos de presentar incluso iniciativas. Entonces, la primera cosa importante por comentarles a ustedes es la voluntad de que podamos tener más gobiernos sumados en este proceso. Y además, bajo el modelo de triple hélice, el gobierno, más la sociedad civil, más el sector económico, más el sector académico. Bajo el modelo que también ustedes ya conocen de Observatorio Ciudadanos Integral, que están en la ISO en su anexo 100. Este modelo se va a combinar, vamos a tener que hacer un híbrido con los temas de los consejos económicos y sociales europeos.
que tienen también su propio modelo y su propia dimensión ya de tiempo, son muy importantes en Europa. El modelo francés, por ejemplo, no hay ninguna ley que no se consulte con el Consejo Económico y Social francés, que además tiene regiones. Ese modelo, nada más que aquí con un elemento diferente. El objeto no es nada más el interés de competitividad económica y su impacto. Esto tiene que ver con políticas públicas. Las políticas públicas tienen que ver con ética en materia de gobierno, de acción de gobierno. No puede ser que una niña no llegue a su escuela y que sea acosada. No puede ser que un adulto mayor no pueda cobrar su pensión, no se pueda. No puede ser que alguien se nos muera de sed o se nos muera de hambre. No puede ser una cantidad de no puede ser. Vamos, que una mujer no dé luz en un sitio adecuado. Esos no pueden ser. Son el corazón de la política. Es lo que inspira y tiene que cumplirse en materia de derechos. Bueno, ese es el corazón de la ley. Y eso tiene que reflejarse en la manera de participar la sociedad, los sectores económicos, académicos, sociales, la sociedad civil, junto con sus gobiernos. Ninguno de estos gobiernos, en estos procesos de largo plazo, que para regiones son, ya lo hemos dicho, 2,5 millones de euros de entrada. 2 años. En los siguientes 3 años, si todo camina correctamente, será de 9 millones de euros. 3 años. Y los siguientes 3 años podrá ser de 50 millones de euros. Es una relación de largo plazo. Ningún gobierno va a estar dentro de 10 años en este escenario, pero sí la sociedad. Y eso implica un esquema de participación en cuidar los resultados y los procesos institucionales que se van a armar. Porque finalmente las instituciones son reglas, son elementos que acordamos todos y vamos por eso. En cooperación vamos con Europa. Y ese modelo implica justamente en la geopolítica de la cooperación internacional un modelo muy diferente, en donde la conducción lo tienen los locales. Es un modelo autogestivo, respaldado desde atrás por recursos europeos. Y bueno, pues en ese sentido, esto garantiza democracia, independencia, autonomía, responsabilidad y de tú a tú. Nadie invade a nadie. Todos estamos haciendo un esfuerzo por hacer que este mundo sea distinto en nuestras propias localidades. Bueno, bajo esta lógica, yo quisiera, si ya está entendido este primer punto de la agenda, que tenía que ver justamente con los procesos de cooperación con Europa, comentar del segundo punto, que es el Foro Mundial de Economía Circular para América. El Foro Mundial de Economía Circular lo organiza Sitra de Finlandia. Sitra es el organismo creado por el Parlamento finés desde 1967, que ha empujado todo el tema de innovación y desarrollo, y tiene un gran programa de cooperación. Y ese programa se concretizó en medio de muchos otros temas en 2017, creando el primer foro de economía circular a nivel mundial. Y ese foro mundial de economía circular se ha seguido celebrando año tras año, primero en Helsinki, en Finlandia, después en Japón, después nuevamente en Helsinki, luego en Holanda, ya se fue a Canadá, estuvo en Toronto, y él regresó a Helsinki, y ahora el último foro en diciembre del 2022, después de nuestra estancia en Bruselas, se realizó en África. Y el corazón del foro, la sede del foro, fue Ruanda. Ruanda, un país en el centro de África, un país donde ha habido genocidio, donde hay un problema seriosísimo en materia de litio, donde además está pegado al Congo, una guerra civil que atraviesa el Congo desde hace muchos años, y además donde hay una intervención
no de cooperación, sino de expolio, de intereses chinos, americanos y muchos más intereses. No puede cargar una guerra la existencia de un recurso. Eso es riqueza que debería servir principalmente a los que viven en ese país. Y bueno, y por supuesto todos los demás lo requieren. Bueno, pues eso justamente es lo que abre a un escenario de cooperación. Pero tiene que ser no a costa de la esclavitud de nadie. En esa lógica, el CITRA y el Foro Mundial de Economía Circular se realizó en Ruanda. Y Ruanda, por lo que puede esto impactar a su región. Y además bajo los términos institucionales, las reglas puestas, para que esto lleve a un modelo de paz y justicia, que además son los objetivos de desarrollo sostenible. El Foro Mundial de Economía Circular es un espacio político, económico y social para, a partir de la economía circular, impactar los 17 objetivos de desarrollo sostenible, como está planteado en la misma ISO. Por eso la ISO 18091, que además es norma internacional para 164 países, nos pone la partitura para caminar en este sentido. No importa cuál sea el tema, es un tema, pueden ser, son 39 redes de política pública que cruzan todos los órdenes de gobierno. Eso trabajando desde la prioridad de cada país, pues sumamos la economía circular como un tema central, pero también tenemos los fondos europeos que pueden trabajar en las 4 prioridades que tiene la Comisión Europea, que son acción climática, economía circular, transición energética y digitalización. Y bueno, detrás de eso, pues puede ser el tema de agua, puede ser el tema de desechos sólidos, puede ser el tema de género, puede ser el tema de turismo o de cualquier tema. En esa lógica, este foro se abre a América Latina próximamente. Nosotros calculamos el foro que va a haber, va a ser en Helsinki, y se va a hacer el 31 de mayo, 1 y 2 de junio próximo, del 2023. Estamos invitados a ir a Helsinki. Ya Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, quien es miembro desde el 1 de diciembre de 2022, es miembro de la red LAGOC. Tenemos aquí la carta, perdón, la tiene aquí, ya la tengo en relación exterior, porque a partir de esa se va a emitir la carta de respaldo de parte de la Cancillería mexicana para ir por la sede del Foro Mundial de Economía Circular en México, en Chihuahua, pero con impacto a nivel latinoamericano. En África, en Ruanda, fue la sede principal, pero no fue la única. Hubo sede en Namibia, es posible que hubiera otras sedes en otros lugares. Eso impacta a una región mucho más amplia. Y tiene que ver con todos los efectos colaterales de empujar un tema que parte de lo más obvio. Si no generamos condiciones económicas suficientes, pues la pobreza está, la salud nos llega, la movilidad se obstaculiza, la guerra. Aquí está la solicitud firmada por el gobierno de Chihuahua solicitando la sede para cuando se pueda hacer en América Latina, que calculamos será en 2025. Este próximo foro será en Helsinki, nuevamente en la sede de CITRA. El siguiente, ya veremos, muy probablemente en Europa. En el 2025 lo reclamamos para América Latina. Y la Red Latinoamericana de Gobiernos Confiables va a tener un rol importantísimo. Yo aquí quisiera dejarle el comentario a Adelino y bueno, también un poco el comentario de Relaciones Exteriores. Brevemente, bueno, efectivamente, la candidatura el Foro Mundial de Economía
economía circular en la próxima versión cuando sale de Finlandia, que es un alternado. Y tengo que decir que esta se sostiene una vez más en contenido, volviendo al tratado. Una vez más en contenidos, en este recorrido que hemos realizado en México, hemos podido comprobar que están todas las capacidades operativas que tienen desde hace mucho tiempo. Yo en una conversación mira, asistimos en estos días en realidad a un foro local y permanente de economía circular. Visitamos muchísimas experiencias, tuvimos la ocasión de conocer estas experiencias y ver que eran exactamente la dirección de los objetivos del foro. Ahora el tema, el foro lo que permitirá obviamente compactar poder establecer una fuerza de tarea común que permita no solamente el foro, porque el objetivo de nuestro foro, sino establecer un acompañamiento en algo, que permita que otras iniciativas también se incorporen, ¿no? Y por lo tanto, el foro es la puerta de entrada a este escenario global, cuál es el rol que juega en América Latina, y en particular en México, en este escenario global. Están todas las capacidades. Nosotros visitamos algunas experiencias, tenemos la certeza que hay muchísimas otras que conocer, y por lo tanto, las condiciones están, la capacidad ciertamente, y con proyectos que tienen que tiempo, se larga data. Entonces, bueno, las condiciones están, y ahora plantearemos la candidatura. Vamos a requerir, obviamente, que esto sea una iniciativa país. La nación la que acoge, pero a partir, obviamente, de la labor en distintos estados, en distintos municipios, ya, no solamente esperamos. Así que eso agradecemos, en primer lugar, sincero a la Cancillería por haber ahora a conocer esta iniciativa, y obviamente agradecer a poder acompañar el proceso, que es un proceso, como digo, que no mira a un evento, no mira a un foro sino a esta relación permanente, así como los proyectos que la Comisión Europea plantea, que son de largo plazo, en cuanto a objetivos que tienen que lograr de manera colectiva, como se establece en iniciativas de largo plazo, que es lo mismo que realiza el foro, en una materia que es económica. Gracias. Gracias. Bueno, quisiera reconocer el esfuerzo de todos los miembros de la red y en particular del doctor Gansden y del doctor Centeno, ¿no? Por esta iniciativa, bastante ambiciosa, ¿no? Y que al final de cuentas creo yo que es bastante lograble, ¿no? Y que ayudará mucho a apoyar a la reducción de esta brecha, que existe en muchas áreas de oportunidad, ¿no? Un poco más de los ODS, ¿no? Y creo que el foro, como bien lo mencionan, es un parteaguas, no es el fin último que estamos buscando, ¿no? Que el gobierno ha tomado por ahí la batuta, pero es un medio excelente para poder dar esa visibilidad internacional que se requiere, no solamente en México, sino en América Latina, en su impacto, ¿no? Entonces, bueno, la Cancillería está respaldando esta gran iniciativa, este gran esfuerzo, y bueno, reconocerles a todos ustedes también que están involucrados. Muchas gracias. Muchas gracias, Alfredo. Yo quisiera comentar algo. Todos estamos invitados a participar en esto. Se tiene que realizar en un lado, en un lugar, pero el proceso debe tener un impacto muy amplio. Ojalá pudiéramos tener una sede en Argentina, donde han avanzado mucho también en temas de economía circular. Seguramente Perú será otra, plan binacional Perú-Ecuador. Nos dice, nosotros le entramos. Yo voy a eso, es posible que Brasil, no sé, ya veremos cómo están las cosas, qué circunstancias hay, pero de entrada es invitarles a todos. Por un lado, porque
además del evento que tendremos específicamente el 31 de mayo, 1 y 2 de junio en Helsinki, la capital de Finlandia, además tendremos un side event, que es un evento lateral, que posiblemente ya se acordó, ahora que estuvimos en Chihuahua, va a ser posterior al evento central. Este side event será de economía circular en América Latina y va a tener muchos elementos de Zoom. Ese evento quisiéramos tener, lo vamos a diseñar, lo estamos diseñando con Chihuahua. La idea es que podamos presentar experiencias principalmente de los gobiernos que están en la red latinoamericana. Por supuesto, con acá que ya nos dijo que él participa. El modelo de las escuelas está funcionando y es muy interesante, es toda una aportación. Y Ashokla también nos dijo que tendría todo el interés en hacerlo. Seguramente Tumbes de Perú, el plan binacional, va a entrar en esta lógica. Les comento, tuvimos el lunes una reunión organizada por la Secretaría de Innovación y Desarrollo de Chihuahua, el gobierno del estado de Chihuahua, en donde estuvo la ciudad de Chihuahua, pero tuvimos 50 actores del más alto nivel de las agencias económicas que existen en Chihuahua, son muy fuertes, muy importantes. Del sector académico estuvieron presentes una serie de instituciones universitarias y de posgrado, colegios que participan en estos intercambios de conocimiento al respecto de la economía, más organismos de la sociedad civil. Están invitados a ir a Helsinki. Tenemos que dimensionar quiénes podrían acompañar esta misión. Una misión se constituye a partir de las inquietudes de cada área. Nos gustaría muchísimo, y esta es una invitación, por un lado, a que se vislumbren en esta posibilidad de estar en Helsinki 31 de mayo, 1 y 2 de junio. ¿Sí? Es posible que tengamos también de Durango un contingente importante. Nos vimos con el secretario de Desarrollo Económico del Estado de Durango, nos vimos con la secretaria de Desarrollo Económico de la ciudad de Durango, y de entrada, pues tenían mucho interés en estar. Y también el sector empresarial. Entonces, ¿cómo se hace una misión? Esto implica quiénes les interesa. Entonces, yo aquí les voy a pedir dos cosas. Tendremos que darles más información, esto ya lo haremos próximamente, desde FIDEROC, como coordinación de la red para América Latina, vamos a trabajar esto. Avelino desde Europa va a estar en conexión con Citra y vamos a armar lo que esto corresponde. Pero necesitamos una carta de intención donde puedan decirnos, como gobiernos, como particulares, como instituciones educativas o empresariales o ONG. Nos interesa conocer más, nos interesa estar presentes, podemos ir, nos interesaría llegar a algunos acuerdos. Lo que vamos a firmar es un paternariado. Eso es a lo que llevamos ahora el objetivo de estar en Helsinki, en donde ya podamos ir trabajando con Citra en la construcción de condiciones de cooperación sobre economía circular. La segunda cosa que les pido es otra carta de intención para ser miembros de la red. Y quiero ser claro, cuando estuvimos en Bruselas, estuvimos algunos también estuvieron en Zoom. Me
acuerdo que tuvo Los Cabos del Sur. Ahora necesitamos formalizar nuestra relación y esa manera de formalizarla inicia con una carta de intención firmada por la más alta autoridad del gobierno, del sector económico, del sector académico, la universidad, la empresa XY, que digan yo quiero formar parte de la red latinoamericana. Por supuesto, va a haber un proceso que habrá que seguir, y eso es condición también. Y tienen que entrar a comprometerse con la sostenibilidad de la Agenda 2030 y comprometerse con la confiabilidad de la historia del 091, y eso requiere un reconocimiento internacional que tiene que pasarse y tiene que ver básicamente con un diagnóstico. Eso es la carta de entrada. Sin esa carta de entrada no podemos hablar de una red latinoamericana de gobiernos públicos, porque eso es lo que nos da identidad. Entonces, el acuerdo también fundamental fue extender el ser miembro fundador de la red, y eso es una categoría importante. Ya lo veremos con los años. Yo estuve desde el principio. Es importante, ¿verdad? Bueno, pues el hecho de ser miembro fundador es una credencial importante de un esfuerzo latinoamericano de cooperación sin precedentes. Entonces, sí les pedimos una carta de intención. De aquí a octubre, que estaremos regresando a Bruselas, tenemos el espacio para hacerlo. Ojalá podamos participar en esta misión a Finlandia. Y bueno, ya les estaremos comunicando los detalles de todo esto a través de las redes sociales. Todos los que se inscribieron, por supuesto, pues es muy probable que haya quienes no habían participado antes de eliminación, ahora lo están. Ya les estaremos dando información de tal forma que esto quede claro y esté también por escrito. Y bueno, y finalmente, el cuarto punto es ser reconocido internacionalmente como gobierno confiable. Esa credencial de ser un gobierno confiable con un reconocimiento internacional se convierte en un elemento muy valioso para la misma Naciones Unidas. Tenemos que identificar dónde se está trabajando y cómo se está haciendo. Eso lo han firmado 195 países, ese es el Pacto de París. Aquí está la Secretaría, la Cancillería de México, que en ese esfuerzo pues construyó todo un escenario, pero todos los países de América Latina participaron en ese proceso. Y 195 países. ¿Cuántos son total de países? 206, ¿no? Algo así. Bueno, vamos, es la totalidad de los países mayoritariamente, igual, muy chiquitos, pero bueno, estar comprometido con eso tiene un enorme impacto de aprendizaje. Y cualquier experiencia es buena. Miren, yo quisiera, ya para cerrar esta sesión, estamos a punto de cerrar, comentar el principio del fractal. El principio del fractal es que en una gota de sangre nosotros encontramos todos los elementos del sistema. Este principio médico para la elaboración de vacunas, de enfermedades, se estudia en una gota de sangre cuáles son los componentes. Eso es lo que se lleva al microscopio o al análisis. Y cuando nosotros entendemos esa gota de sangre, entendemos el sistema completo. Y si nosotros podemos hacer una transformación en esa gota de sangre, eso que se sucede en esa gota de sangre le sirve a todo el organismo. Ese es el principio fundamental de la vida. Si nosotros podemos encontrar en una pequeña población, en una ciudad, en el norte de Finlandia, en el corazón de Ruanda, qué sé yo, en Vietnam está listo, es norma nacional.
Si ahí sucede algo que nos permita inspirarnos, que nos diga y que además podamos preguntar y aprender juntos. La red latinoamericana de gobiernos locales es fundamentalmente una escuela de ciudadanía. Es una red de cooperación basada en el aprendizaje colectivo. Y aquí, como bien decía Pablo Freire, nadie enseña a nadie. Todos aprendemos mediatizados por él. Entonces, en esa lógica, esta posibilidad de comunicación y de aprendizaje es sumarnos a una red, es entrar en un proceso, es hacer lo que tengamos que hacer para que, aunque seamos un pequeño poblado en el extremo del mundo, eso que hacemos figure a nivel internacional, sea reconocido y podamos estar participando. Les vamos a pedir también, y ojalá puedan estar cuando hagamos el side event, este evento colateral de economía circular, probablemente a finales de junio, principios de julio, ya veremos, esto lo organizaremos con Chihuahua, para que puedan presentar sus avances, sus proyectos, sus sueños, sus potencialidades. Oye, aquí tengo un manglar que no lo van a destruir. Bueno, pues, ¿qué podemos hacer al respecto? Eso es importante, ¿sí? Y aprendizaje también de observación ciudadana, de participación, de integración social, de cómo trabajamos juntos en este escenario. Y bueno, todo eso sí necesitamos su inscripción en este esquema. Que digamos, yo quiero estar. Ese yo quiero estar nos permitirá ya entrar en comunicación, vislumbrar cómo podemos ayudarles para que se sumen, para que esto se convierta justamente en una red mundial de calidad en gobierno, una red latinoamericana de gobierno cooperativos. Pues con esto cerramos nuestra sesión. No sé si quiera participar algo más. Francisco Martínez, que también se encuentra aquí. Si quieres decir algo, con mucho gusto. Adelante, creo que las cosas han dicho. Pásale para acá, Francisco, para que te vean. Francisco está aquí operando tras bambalinas, eso es muy, muy importante. Muchas gracias, Carlos. Gracias por el espacio. Me gustaría seguirlo de una forma diferente. Pero agradecer la presencia de todos y la participación. Vamos a estar en contacto con Edgar y Mariana, que están dentro de la fundación, para poderles compartir información, los formatos que necesiten. Y si tienen cosas adicionales, nos las pueden hacer llegar a través de Solamente agradecer y bueno, a considerar que este escenario que no inicia ahora, se inició anteriormente con lanzamiento de la y esta visita a México fue ir a reencontrar a los socios de la red. Y bueno, se abre este escenario que requiere compromiso, que requiere participación activa, y requiere sobre todo el razonable entendimiento de la red. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, doctores. Una hora recalcar el tema de la importancia que tiene esta red para buscar soluciones sistémicas que a veces se requieren, ¿no? Y que puedan tomar los mejores proyectos, los mejores estándares, ¿no? Y armonizarlos. Creo que esta también lo va a permitir. Muchas gracias a la Secretaría por permitirnos este espacio. Coincidió en el tiempo, incluso hubo modificaciones de horario, y bueno, pues ya la acabamos haciendo en este salón del Centro de Ejercicio de la Cancillería en el centro de la Ciudad de México, desde México. Y bueno, pues agradeciendo a todos los que han participado en esta reunión, que vemos pues a mucha gente conocida, y muchas gracias. Ya no podemos tener un diálogo más porque nos comprometimos con un tiempo, pero en este escenario esperemos pronto tener un contingente importante de gobiernos confiables operando juntos.
y de ciudadanos confiables. No va a haber gobiernos confiables sin ciudadanos confiables. Y bueno, este esfuerzo es un esfuerzo técnico, muy técnico, pero también es un esfuerzo político. Por eso estamos con la Secretaría de Relaciones Exteriores, político en el sentido de política pública, o sea, de la construcción de condiciones de Estado, es decir, una sociedad que se da una forma de gobierno en un territorio con una población y que esa forma de gobierno está basada en derecho. Eso es lo más político que hay. Y bueno, el nombre del juego es cómo hacemos políticamente viable lo técnicamente. Ese es el corazón de la ISO 18091, y esto es la operación de un proceso que no nada más es hacer un papel y guardarlo en un cajón, sino que esto se convierte en personas que gobiernos, pueblos trabajando por el futuro. Muchísimas gracias a todos. Ha sido un gusto este encuentro. Es nuestra primera reunión de este año. Y gracias a la Secretaría de Relaciones Exteriores de México por abrirnos el espacio para esta reunión que coincidió afortunadamente. Pues muchísimas gracias a todos. Estamos en contacto y estamos en comunicación.